Bueno, como segunda exposición continuamos con el economista Pablo Patiño Rodríguez, quien actualmente se desempeña como el subsecretario de Políticas de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior. Cursó sus estudios de Economía en la Universidad Técnica de Freiberg en Alemania y posee una maestría en esa misma especialidad con menciones de Econometría, Comercio Exterior y Política Económica de la Universidad Friedrich Alexandre de Nuremberg. Además, realizó una maestría en Administración de Empresas del Tecnológico de Monterrey, en México. Esta mañana nos hablará sobre las políticas públicas de comercio exterior como mecanismo de apoyo en la competitividad en el Ecuador. Bueno, muchas gracias. Agradecer también a Jorge Rosales por la invitación a este evento. Creo también que es importante tener estos espacios de debate, de difusión acerca de la problemática y las soluciones que se plantean para el comercio exterior ecuatoriano y sobre todo desde el Ministerio de Comercio Exterior, donde se desarrollan y se formulan las políticas que al final van a tener un impacto sobre lo que vamos a hablar en este momento, que es la competitividad. Aquí vamos a diferenciar lo que estábamos hablando de competencia y vamos a enfocarnos en el otro concepto, que es competitividad. Sin embargo, están muy relacionados. Primero, explicarles un poco sobre el marco conceptual, cómo se formula una política pública y dónde está alineada. El Ministerio de Comercio Exterior no actúa como un ente aislado del resto de las carteras de Estado de este gobierno, por lo tanto hay un marco conceptual importante en el cual se desarrolla una política desde abajo, ¿no? De abajo hacia arriba, no viene desde el presidente y se dicta qué hacer, sino que se construye con la sociedad, justamente con las personas involucradas en el sector y también la academia. Luego la institucionalidad, quienes participan dentro del comercio exterior desde el ámbito público, obviamente actores en el sector privado hay bastantes, pero desde el ámbito público cómo está organizada la formulación y la evaluación de las políticas públicas. Importante luego mencionar la visión y el objetivo de la política pública. Creo que por ahí se construye justamente una política en función a dónde quiero llegar y qué es lo que quiero hacer, qué es como Ministerio de Comercio Exterior, qué es lo que debemos hacer. Luego mencionar justamente los aspectos claves de competitividad. ¿A qué nos referimos con competitividad? ¿Qué mecanismos tenemos nosotros para mejorarla, aumentarla? Luego explicaré brevemente o diré en forma resumida las políticas de exportación, la política de inversión extranjera directa, la política de importación, para luego concluir con unas reflexiones que espero que sean para ustedes el disparador para poder iniciar un debate y poder escuchar su retroalimentación acerca de las políticas de comercio exterior. Bueno, la política pública es concebida como una serie de decisiones y estrategias que ayudan a resolver un problema complejo. En este caso nosotros lo entendemos, o la política es un conjunto de estrategias. Si nosotros pudiéramos entrar más a detalle sobre la construcción, podríamos ver que al final todo lo que concluye en una política es una serie de estrategias que a su vez tienen sus herramientas e instrumentos. Y como les había comentado, de acuerdo a los lineamientos de cómo construirla, pues empieza con una formulación, la implementación y luego el seguimiento y evaluación. Y es la parte de formulación en la cual nosotros hemos trabajado y es un proceso dinámico. Empezó el momento de la elaboración del Plan Nacional del Buen Vivir, siguió con la elaboración de la política de comercio exterior, con los planes de exportación, planes de importación y continúa en este tipo de espacios, donde seguimos hablando de la problemática, donde seguimos hablando de la implementación de la política y seguimos rectificando y mejorando lo que se puede hacer, ¿no? Como les he mencionado, la política de comercio exterior no es aislada de las demás políticas del Estado. Primeramente se alinea con la Constitución de la República, que tiene artículos específicos sobre cómo debe ser realizada la política comercial del Ecuador, hacia dónde debemos ir. Y principalmente en el Plan Nacional del Buen Vivir, que es el Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador, donde también se establecen metas, objetivos, y en el cual la política de comercio exterior es una política que coadyuva al cumplimiento de esos objetivos. Si ustedes conocen o si alguien ha tenido la oportunidad de leer el Plan Nacional del Buen Vivir,
existe un objetivo claro que es impulsar la transformación de la matriz productiva, como bien había mencionado el rector, y en ese objetivo se alinean bastantes de las políticas de comercio exterior. Que el comercio exterior sea una herramienta para el desarrollo económico, no es un fin la exportación, sino que el comercio exterior sea precisamente un instrumento más para el desarrollo económico del Ecuador y del bienestar de su población. Perdón. Aquí podemos ver una serie de documentos y de lineamientos que existen ya dentro del sector público, a los cuales el Ministerio de Comercio Exterior también ha tenido que alinearse y ha tenido que también construirlo en conjunto con estas instituciones. Por ejemplo, la política fiscal y monetaria, como se lo ve ahí, ¿no? Justamente ustedes habrán visto o conocen de medidas de carácter comercial que tienen impactos también sobre la política fiscal y la política monetaria. Entonces, todo esto está relacionado. Es por eso que nosotros decimos que la política de comercio exterior es una política intersectorial, no es aislada de las demás. La política en tema industrial. La política industrial es básica para nosotros. Nosotros no podemos, desde el comercio exterior, cambiar la industria nacional. Se requiere una política industrial que permita desarrollar una oferta exportable de tal forma que con la política comercial de apertura, de inserción estratégica, podamos conseguir los mercados para esa nueva oferta exportable. Entonces, es importante ir a la mano, ¿no? También lo había mencionado, recojo las palabras del rector, ¿no? A veces dices, no puedes hacer política, por ejemplo, de sustitución de importaciones de la noche a la mañana. Requiere un trabajo a mediano y largo plazo. Y es por eso que no solamente en los objetivos, sino también hasta en los plazos debemos nosotros estar siempre alineados con el resto de instituciones y con el propio sector privado. Sobre la institucionalidad, aquí pueden observar de lo que está en los decretos ejecutivos que crean el Ministerio de Comercio Exterior. Desde el año 2013 se crea el Ministerio de Comercio Exterior como el rector de la política comercial. Siempre se había hablado de que el Ecuador, como un país que no tiene política monetaria, en el sentido que tiene una moneda como el dólar, la política comercial siempre había sido un instrumento fundamental para poder equilibrar el sector externo. Y es por eso que se dio la importancia en la creación del Ministerio de Comercio Exterior, que tiene dos alas: el área de la política comercial, que es la que se encuentra en Guayaquil, y el área también de negociaciones, en el cual el Ministerio de Comercio Exterior tiene un equipo negociador que es el que está, por ejemplo, en la Unión Europea, el que está negociando con Corea, el que está negociando con Turquía, y el que negocia también de forma multilateral en la Organización Mundial de Comercio. Entonces tenemos estas dos estructuras importantes dentro del Ministerio de Comercio Exterior. Y luego tenemos el Instituto de Promoción de Exportación e Inversiones, ProEcuador, que seguramente muchos de ustedes lo conocen y a lo mejor como nuevos emprendedores hasta lo han visitado y han utilizado sus servicios. El ProEcuador está adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y es el Instituto de Promoción. En realidad el gran papel o la labor de ProEcuador es hacer conocer nuestros productos, es hacer que nuestros productos cumplan con las necesidades de los consumidores en el exterior, y es por eso que es importante nosotros contar con este brazo ejecutor en tema de promoción y tema también de inteligencia de mercados. Aquí vemos un mapa. Nosotros tenemos más de 30 oficinas comerciales en el mundo, en 25 países, donde a través de esas oficinas comerciales nosotros podemos generar nuevos negocios. A veces también la gran dificultad de exportar es la dificultad de poder acceder a un mercado, no solamente en temas arancelarios o logísticos, sino también el conocer el mercado, el poder conectar clientes. Ahora con la era de la tecnología se ha hecho mucho más fácil. Sin embargo, créanme, todavía el comercio exterior todavía requiere mucho de verse cara a cara, de poder tener a alguien que te dé el aval de que tal compañía afuera es un buen comprador, o identificar una oportunidad comercial que estando dentro del Ecuador, a lo mejor yo no puedo enterarme de que en Dubái existe una oportunidad comercial. Y es por eso justamente que ProEcuador es un brazo muy importante para nosotros en lo que es promoción. Igualmente ellos también participan mucho en ferias, en las cuales van las empresas y de alguna forma pues dan a
a conocer sus productos y se pueden también cerrar negocios. No sé si ustedes también tuvieron la oportunidad de ver que se realizó hace un par de semanas la Macrorueda de Negocios en Ecuador. Es un evento que se hace anualmente donde se traen una gran cantidad de importadores, creo que habían llegado a más de 50, 60 importadores a nivel mundial de varios países, donde en ese día o en esos 2 días se cierran negocios. Este año creo que había llegado hasta el valor de como los 280 millones de dólares en negocios cerrados durante la macrorueda, ¿no? Entonces, son herramientas importantes porque al final no solamente es tener el producto, sino también es salir a venderlo. Esa es una parte muy importante. Luego, el Ministerio de Comercio Exterior o la política de comercio exterior tiene 3 componentes importantes, que es la exportación de bienes y servicios, dentro de la cual está el tema de acuerdos comerciales. O sea, acuerdos comerciales no es una política, acuerdos comerciales es un instrumento de la política de exportación y de importación también, ¿no? Luego tenemos la política de importación y también nosotros como Ministerio de Comercio Exterior tenemos una política activa para la atracción de inversión extranjera directa. Más que todo la inversión productiva, la que genera nuevos emprendimientos, nuevos activos, nuevos productos. En base a eso nosotros desarrollamos unas políticas para atraerlo y tener un clima de negocios interesante, porque nosotros también como, digamos, rectores del sector externo, también la atracción de inversión extranjera directa es un instrumento muy importante para nosotros generar un desarrollo económico. ¿Cuáles son los grandes temas que nosotros vemos dentro del Ministerio de Comercio Exterior? Aquí se habla de orientaciones en la política, pero yo me gustaría llamarlos como los grandes temas que el Ministerio de Comercio Exterior trabaja y los cuales para nosotros todos estos constituyen bloques importantes dentro de la política, y no solamente la política, sino también de nuestro actuar diario. Primero, el cambio de la matriz productiva, como también un objetivo, un paradigma que tenemos dentro de lo que es la política comercial, las inversiones, logística internacional, marca país, que es más que un proyecto, también es una política activa de promoción, de exportaciones, de diferenciación, la promoción comercial, el fortalecimiento de la oferta exportable. Necesitamos desarrollar nuevos productos o los productos que tenemos, desarrollarlos de mejor manera, con mejor calidad, de tal forma que puedan tener justamente la llamada competitividad que estamos buscando. Los acuerdos comerciales, mucha gente a lo mejor relaciona el Ministerio de Comercio Exterior solo con el acuerdo comercial con la Unión Europea. Sin embargo, hay mucho más detrás de eso, sin perjuicio de la verdad que decir que el acuerdo de la Unión Europea es uno de los principales logros que se ha conseguido por el Ministerio de Comercio Exterior, y también la política de sustitución de importaciones, que para nosotros, o de hecho desde este ministerio es donde se realiza la estrategia para poder realizarla, porque no, como bien lo saben, no es un tema de un día para otro, ni simplemente subir aranceles, porque así ya de alguna forma sustituye importaciones, ¿no? Hay que ver con qué las sustituye. Luego, la visión se la ha hecho el 2025, y de forma general, ¿cómo nos encontramos en el 2025? O sea, estamos en una situación actual con una gran concentración de productos, concentración en nuestros mercados, pocos exportadores. Nosotros queremos al 2025, que es un lapso donde se va a desarrollar toda nuestra estrategia o toda la política, lograr ser un país que ya diversificó su oferta exportable, tener más variedad de productos. Para esto hay también indicadores, ¿no? Para tener mayor cantidad de productos, tener una industria exportadora también de servicios calificada, que entregue valor agregado, y sobre todo el objetivo del comercio exterior no es tanto en la época mercantilista que mientras más exporto y menos importo soy el mejor. La idea es tener un equilibrio del sector externo. Entonces nosotros procuramos tener un equilibrio del sector externo que siempre contribuye al bienestar de la población. Como les digo, el comercio exterior no es un fin en sí, sino básicamente es una herramienta para el desarrollo económico. Es por eso que nuestro objetivo general también, el objetivo de la política, habla justamente de equilibrar el sector externo. No queremos ni un déficit muy grande, ni tampoco nos interesa tener superávits por todo el tiempo, ¿no? En realidad nosotros necesitamos equilibrar el sector externo, promoviendo la inserción estratégica. Esto es importante porque se habla que el país no quiere firmar acuerdos comerciales. Nosotros promovemos la inserción estratégica del país en los mercados internacionales. Sabemos que necesitamos tener este tipo de acuerdos porque
sobre todo para poder ser competitivos en los mercados. Sabemos lógicamente que un mercado reducido como el ecuatoriano necesita poder acceder a nuevos mercados para poder desarrollar esto, poder tener tecnología, economías de escala, y es por eso que la inserción del país en el resto de mercados es algo muy importante. Sin embargo, tiene que ser estratégica, porque como les digo, la política de comercio exterior no está aislada de las demás políticas. Tiene que estar estratégica porque tiene que cumplir también con los objetivos de desarrollo económico, que son de desarrollar una economía solidaria, inclusiva, reducción de la pobreza. Entonces son todo ese tipo de acciones que nosotros, o de objetivos que tenemos que incluir dentro de nuestras negociaciones comerciales. Luego de competitividad, también este es un término que se utiliza mucho, muchos hablan de competitividad, pero bueno, ¿qué entendemos? ¿Cómo se come la competitividad? Aquí sin entrar a mucho marco teórico, o sea, ¿cómo lo entendemos en realidad en la forma práctica? La competitividad es que yo tenga un producto que tenga un mejor precio que mi competidor, un producto similar, o yo tengo un producto que es absoluta o relativamente mejor que el otro. Entonces, yo necesito, para ser competitivo, es decir, que yo pueda entrar a los mercados y que la gente compre mi producto, necesito tener una ventaja, o necesito tener un beneficio en precio o un beneficio en calidad. Ambos son muy, muy válidos. Tenemos que, de alguna forma, tener estrategias para cada uno de esta competitividad, y cómo el Ministerio de Comercio Exterior apoya en eso. Pues hay tres factores o tres temas que nosotros vemos como que contribuyen a la competitividad. Principalmente el sector público se encarga de la competitividad sistémica. Es decir, que las empresas, esto es importante también porque a veces uno piensa que compiten países, pero en realidad lo que compiten son las empresas de los países en el mundo. O sea, no compite Ecuador contra Perú, sino una empresa ecuatoriana versus una empresa peruana vendiendo a un mercado estadounidense. Entonces nosotros intentamos que dar las herramientas para que la empresa ecuatoriana sea competitiva en el sentido que tenga menos costos que son provocados por la ineficiencia del propio sistema. Es decir, por ejemplo, infraestructura, acceso a tecnología, conocimiento. Una empresa, por ejemplo, porque hay veces que uno dice, no, pero en Japón todavía hay muchas empresas que producen en Japón, y si uno se pudiera pensar, pero si en realidad el costo de laboral es muy alto en Japón, pero bueno, pues tienen una ventaja, tienen conocimiento, tienen tecnología. Entonces, todos esos factores que ayudan a la competitividad sistémica son temas del sector público. También las normas, ¿no? A veces también, justamente eso es la política, ¿no? Decidir cómo nos gobernamos, las leyes que gobiernan, digamos, la actividad empresarial. Las normas son un factor importantísimo para aumentar competitividad. Luego hay otros aspectos de competitividad que a lo mejor son más hablados en la prensa y todo, pero que tienen que ver con el costo de producción. En realidad, uno diría que yo soy más competitivo en la medida que mi costo de producción sea más bajo, y por ende yo puedo dar precios más bajos en el exterior. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando se habla de costo de factores de producción, uno entendería por la razón por la cual China es muy competitivo o produce a muy bajo costo, porque tiene mucha mano de obra. O por qué países se dedican a la extracción de recursos naturales, porque tienen mucha abundancia de recursos naturales. Para ellos es más barato dedicarse a eso. Entonces, esas ventajas existen, sin embargo, esta competitividad es muy peligrosa. Y lo otro es la devaluación. De hecho, he escuchado gente que habla de una devaluación como una medida de competitividad. Sin embargo, esta es una medida que tiene muchos riesgos, ¿no? Y es a corto plazo, porque en la medida que yo puedo devaluar mi moneda para poder ser más barato en el mercado exterior, lo que estoy es quitando, o más bien dicho, estoy quitando capacidad de compra, estoy creando una inflación local, y al final eso también puede ser como una espiral, ¿no? Al final yo sigo devaluando y sigo devaluando hasta el punto de que en realidad el costo me va a sacar del mercado, ¿no? A lo mejor alguien puede todavía devaluar más, o tienen costos de producción mucho más bajos, como es el caso de China. Y la otra está más enfocada en el tema de calidad, en el cual, más que el sector público, esto sí es un trabajo en conjunto, en desarrollar una oferta exportable diferenciada. Si nosotros no queremos estar tan vulnerables a shocks externos, por ejemplo, que cae el precio del banano, necesitamos igualmente diferenciar nuestro producto, de tal forma que el costo no sea el único factor que nos hace competitivos, o el precio, sino más bien nuestro producto en sí. Y a veces uno dice, no, es que entonces ya no vendamos bananos, sino pasta de banano, no necesariamente.
pero nosotros tenemos que de alguna forma dar a nuestro banano o nuestro camarón ese distintivo que lo permita de alguna forma seguir compitiendo a pesar de no poder reducir el precio internacional. Puede ser temas de diferenciación, puede ser temas temas de conocimiento, tecnología, en la manera de producción, algún tema, por ejemplo, orgánico, comercio justo, son temas que les permite agregar valor al producto así en su estado, digamos, primario. Y la otra es el acceso. Entonces trabajamos directamente con el sector privado para buscar los mercados en los cuales nosotros deberíamos tener acceso, donde tengamos un potencial grande para crecer, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, nosotros podemos tener la mejor producción, podemos tener productos diferenciados, sin embargo, el hecho que no tengamos acceso preferencial a muchos mercados también nos puede dejar fuera. Por eso que este es otro aspecto de competitividad. Entonces, nosotros trabajamos, como le digo, pensando en estos tres bloques importantes, y aquí justamente es cuando nosotros podemos definir qué tipo de competitividad vamos a tener en qué producto y en qué mercado. Exportaciones. Solamente aquí les voy a una breve introducción sobre la política de exportaciones. Los datos son actuales, pero nosotros hemos observado, en el último año, pues que ha habido una caída importante, sobre todo por la caída del precio del petróleo. Es otra alerta que nos dice el depender justamente de un commodity en el cual nosotros no tenemos control de precio y que en realidad pues tiene mucha volatilidad del precio. De alguna forma nos hace muy vulnerables a este tipo de situaciones del mercado internacional. Sin embargo, también vemos que en las no petroleras, si bien es cierto hemos bajado menos. También puede ser por temas de reducción de precios y también otros mercados que se han vuelto más que competitivos, con mayor competencia. Han entrado nuevos productores o nuevos países que, por ejemplo, tienen la capacidad de evaluar lo que de alguna forma ha puesto en dificultad las exportaciones ecuatorianas. Pero bueno, esta es la situación actual, pero la política está construida de alguna forma que nosotros, entendiendo que este no es un problema coyuntural, a pesar de que la coyuntura ahorita es complicada, el problema es un poco más estructural. Entonces la política está enfocada más en la diversificación. Y aquí siempre hablábamos de la triple diversificación, nuevos mercados, nuevos productos y nuevos exportadores. Sin embargo, también se le ha incluido territorios. Nosotros también queremos diversificar la base exportadora dentro del Ecuador, que no estén concentradas solamente en 2 ciudades. Entonces, la política de exportación está enfocada en esta cuádruple diversificación. Por ejemplo, vemos que en productos, si bien es cierto, en mercados hemos bajado un poco la dependencia de ciertos mercados, se ha podido diversificar, sobre todo con la entrada, por ejemplo, de Rusia, un mercado importante para las exportaciones de banano, o el mercado que se ha abierto también, por ejemplo, en Asia para el camarón. De todas formas, la idea sería justamente controlar esta dependencia de pocos mercados. En productos también, 3 sectores dominan más del 50% de la exportación petrolera, sin contar que el 50% es petróleo. O sea, en realidad el sector externo depende de pocos productos, lo cual también nos hace vulnerables. Y en tema también de territorialidad, Pichincha y Guayas tienen más del 75% de la base exportadora, y también la base exportadora siguen siendo empresas grandes, que no necesariamente es malo. Nosotros queremos incluir más a la población a la exportación, crear esta cultura exportadora de que cuando la gente habla de comercio exterior, lo primero que pienso es un negocio de importación, cuando en realidad lo que podríamos empezar es un negocio de exportación, crear valor dentro del Ecuador que pueda ser exportado, y no solamente de bienes, sino también de servicios. Por ejemplo, vemos en los servicios que también tenemos una balanza deficitaria. Gran parte del déficit de la balanza en servicios está por el sector transporte y logística, que también creo que es uno de los temas que estamos tratando el día de hoy. Sin embargo, pues eso también tiene un componente estructural bastante grande que es difícil también cambiarlo de la noche a la mañana. Sin embargo, nosotros tenemos un aspecto importante en servicios que podemos potenciar, que es el turismo, que de hecho es uno de los principales componentes que atrae divisas al país y que justamente influye de manera positiva la balanza de servicios. Y también, otros servicios profesionales, servicios que se ofrecen, por ejemplo, de
de consultorías, todo este tipo de emprendimientos que en realidad que permiten poder atraer divisas y permiten salir al mercado exterior, están dentro de la política de comercio exterior. Y como les he mencionado, en base a este antecedente de las políticas de comercio exterior, dos lineamientos importantes de aquí se desprenden una serie de estrategias. Pero primero es aumentar la base exportadora, es decir, que haya más exportadores, que haya más productos con valor agregado y más productos en general, no depender menos de pocos sectores, sino que haya más productos que sean de exportación, no necesariamente tienen que ser bienes primarios. Nosotros pensamos en exportación y enseguida pensamos, lo único que somos buenos somos en bienes primarios. O sea, crear justamente bienes que tengan, por ejemplo, dentro de su mayor componente el conocimiento, el software, por ejemplo, ha sido algo que nosotros estamos exportando actualmente, que tiene que ver con el conocimiento. Y luego también otros productos industrializados, ¿no? Pensar justamente en avanzar en la cadena de valor. Y lo otro es el desarrollo sostenible y apertura de nuevos mercados. Como les digo, la política de comercio exterior del Ecuador no es una política proteccionista, es una política de apertura y de inserción estratégica. Entonces ese es el otro componente importante de la política de exportación. Para ejemplificar un tema de estrategia, ¿no? Justamente hablando de logística, ¿qué podemos hacer para mejorar la logística internacional? La formulación empieza desde el diagnóstico, entonces viendo los indicadores, cómo somos más competitivos en tema de logística, cómo mido la competitividad. Aquí también lo mismo, ¿no? En logística, en el costo y el tiempo que demora llevar la carga de A a B, las pérdidas por producto, la ineficiencia dentro de la cadena, la tramitología. Pero la tramitología no solamente es digamos, el mal rato que uno pasa frente a un funcionario público haciendo un trámite, sino también es el costo, justamente. Todo eso puede ser monetarizado, eso es un costo. Y es ineficiente porque probablemente es un servicio que no agrega valor a todo el proceso exportador. Todo eso, por ejemplo, entra dentro de un diagnóstico y luego se miden los indicadores, por ejemplo. Y luego cómo estamos a nivel regional con nuestros principales. Nosotros, por ejemplo, si nos comparamos con Colombia y Perú, pues nosotros deberíamos entender que ese debería ser nuestro referente. Y, por ejemplo, en exportación, nosotros estamos, por ejemplo, aquí 8.8 días para la exportación de un contenedor. Este es un indicador, digamos, generalizado. Entonces, vemos, por ejemplo, que Perú tiene menos días para exportar. Eso le representa una ventaja. Independientemente de la moneda que tengan, el precio, lo cuánto cuesta la mano de obra, eso ya les hace más competitivos. Nosotros tenemos que mejorar todos esos indicadores. Y luego, ¿cómo se plasma esto dentro de una estrategia? Entonces, al final, de una forma general, lo que queremos hacer en logística es no solamente nosotros hacer todo, porque también esa es la versión muy parcial o muy simplista, ¿no? Entonces, como que, si ya, por ejemplo, antes, si por ejemplo necesito contratar navieras, ahora tengo naviera propia. No necesariamente esa es la solución para todo. O sea, hay que nosotros pensar en integrarnos a las cadenas de valor mundial, a las cadenas de abastecimiento, porque no necesariamente nosotros tenemos que ser productos terminados, pero como el mundo se ha hecho tan pequeño, o sea, esta computadora probablemente tenga piezas de China, de Vietnam, de Costa Rica, y luego fue ensamblada en otro país, y luego aquí está en el Ecuador. Entonces necesitamos integrarnos a esas cadenas de abastecimiento, para lo cual nosotros tenemos que tener una logística integral, normas, infraestructura, procesos, servicios aduaneros, todo de tal forma que sea lo más eficiente posible. Y ahí podemos nosotros entrar a ser parte del comercio mundial de una forma estratégica. ¿Y qué instrumentos tenemos? Bueno, normas. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado una plataforma tecnológica y de negocios, logística, porque entendemos que uno de los principales problemas aquí es más que el conocimiento, la información. De hecho, eso es un tema justamente de competencia, la asimetría de información. Un mercado donde en realidad pocos tienen toda la información y el consumidor no tiene esa transparencia para poder tomar decisiones, justamente crea estas ineficiencias. Entonces, en el mercado, por ejemplo, en lo que es logística internacional, uno de los principales objetivos, y justamente alineado con el tema de competencia, es mitigar o eliminar en la manera posible esta asimetría de información, de tal forma que se puedan tomar mejores decisiones y se puedan hacer mejores negociaciones entre los embarcadores y los armadores.
En tema de inversión también, bueno, el Ecuador en los últimos años, si bien es cierto, a nivel regional no ha aparecido como un país que ha traído mucha inversión extranjera directa, lo importante siempre es ver los flujos, ¿no? En realidad, entre lo que entra y sale de la inversión. Y lo que se ha identificado también, fuera de que la magnitud de las inversiones que han venido, están muy enfocadas también a temas de minas, petróleo. Y nuestra idea también es diversificar un poco esas inversiones, que vayan a otros sectores productivos, que vayan al sector de investigación y desarrollo, al sector educación, de tal forma que también nosotros podamos desarrollar nuevos productos, enlazando justamente la política comercial con una política de atracción de inversión extranjera directa, además que nos permita equilibrar el sector externo. Aquí, de forma general, tenemos dos componentes. Lo uno es mejorar el clima de inversión. Las decisiones de inversión pasan por muchos factores del propio inversionista, lo cual nosotros tenemos que dar es esa seguridad de que la inversión en el Ecuador es segura, de que va a ser rentable, y de hecho muchos inversionistas en el pasado han obtenido rentabilidad en el Ecuador en un periodo largo. Y la otra es la atracción, es ser activos en la atracción y promoción de inversiones. A veces, de hecho, esto es un tema importante. En el mundo, el Ecuador no tiene ni una imagen ni buena ni mala, no tiene imagen. Entonces, es importante que la imagen que proyecte el Ecuador sea una imagen buena. Y en importaciones, aquí hemos visto una desaceleración de importaciones, producto justamente de la salvaguardia por balanza de pagos, una medida que fue alineada con temas del sector monetario, del sector económico. Sin embargo, vemos también que esta medida tiene una temporalidad, ya que también reduce las importaciones, que en este punto es bueno para equilibrar el sector externo. Sin embargo, puede tener consecuencias también en tema de importación de bienes de capital que son necesarios para nuestro desarrollo. Por eso me concentro en las políticas también. La política de importación no es una política de restricción ni proteccionista, sino que trata de orientar las importaciones hacia el desarrollo económico, que puede ser también, aquí puede ser entendido, bienes de capital, en ciertos casos darle justamente protección temporal a la producción nacional de tal forma que pueda desarrollar su competitividad y justamente el cambio, bueno, potenciar este cambio de matriz productiva a través de una política de importaciones que sea también de esta forma estratégica. Las conclusiones para ya iniciar el debate o el foro, como quieran. La política de comercio exterior es una política alineada a todas las políticas del Estado. No es por sí sola. Nosotros no podemos pensar, por ejemplo, libre comercio por un lado y luego protección a la economía popular solidaria por el otro lado. Tiene que estar todo alineado dentro de una sola política de Estado que está en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el Plan Nacional de Buen Vivir. La política pública, si bien es cierto, son una serie de estrategias, se aterriza con objetivos estratégicos, se construye a través con varios componentes, varias estrategias, a la cual se utilizan herramientas de política, que son normas, que son proyectos, que son programas. Entonces la política pública al final sí hay cómo llevarla a la práctica y no solamente son enunciados desde el sector público. Es integral la política de comercio exterior, trata de ver mercados, exportación, importación, inversión extranjera. La política comercial o la política de comercio exterior no solamente habla de exportaciones, habla de todo y todos los mercados. Como sector público lo que necesitamos, y eso hacemos muchos de comercio exterior, nosotros no vendemos ni compramos como ministerio, son las empresas las que lo hacen. Entonces nosotros necesitamos crear esas condiciones para que las empresas reinviertan en su negocio, las empresas puedan de alguna forma ampliar su mercado, entonces, y atraer también la inversión extranjera directa, crear condiciones de competencia también favorables para que las empresas puedan prosperar. Entonces, nuestro trabajo principal o de la política no es ser el actor principal de qué es lo que se compra y qué se vende, sino crear las condiciones necesarias para que sean las empresas las que lo hagan. La tarea principal del Estado, no es la única, pero la principal del Estado es la competitividad sistémica. Dotar de infraestructura, tecnología, telecomunicaciones, educación, conocimiento, salud, normas favorables para el emprendimiento y sobre todo el emprendimiento enfocado al comercio exterior.
Las devaluaciones, como les habíamos hablado, que mucha gente dice que eso podría ser nuestra salvación. La devaluación es una medida a corto plazo y que tiene muchos riesgos. Entonces, y muchos economistas pues también hablamos del tema de que lo que en realidad es la competitividad o la productividad la que nos va a hacer competitivos y no las devaluaciones. De ahí, justamente, este de ser más productivo o generar valor agregado a través de diferenciación y marca. Por eso son objetivos de la política. Nuestro producto, tal cual como es, porque ya nuestro producto es bueno, tenemos muy buenos productos, diferenciarlos. Que si la rosa ecuatoriana es buena, que la gente sepa que la rosa ecuatoriana es la mejor. Son objetivos de nuestra política. La cuádruple diversificación. Hay muchas formas de crear mucha exportación, ¿no? En pocas empresas, crear multinacionales para exportación, o nosotros de alguna forma poder, no es tanto la palabra distribuir, sino difundir los beneficios del comercio exterior a una mayor cantidad de personas. La política de inversiones también contribuye a la productividad, pero nosotros también tratamos de incentivar o traer a través de políticas de atracción a emprendimientos o inversiones que ayuden justamente a aumentar la productividad, sea con tecnología, bienes de capital, investigación y desarrollo, que la productividad es lo que nos va a dar al final la competitividad. Y bueno, la política de importaciones también como un objetivo principal es facilitar, orientar el acceso de nuestros exportadores o nuestra capacidad productiva a bienes de tecnología alta y bienes de capital que permitan potenciar este cambio en la matriz productiva. Repito, no es una política proteccionista, sino es una política orientada al desarrollo de nuestra producción nacional. Entonces, con eso, pues, dejo abierto el foro si tienen preguntas y le agradezco mucho su atención.